periodista e incluso en algunas ocasiones he sido víctima de alguna suerte de atropellos que no me gusta nunca comentar, pero considero que la libertad de expresión es fundamental y en este momento he recibido algunas denuncias respecto de determinadas situaciones que apuntan a que esa libertad de expresión está comprometida. Y en lo que a mí respecta, esa seguridad pueden tener de que vamos a ser muy cuidadosos con el derecho que tienen los periodistas de comunicarse y los ciudadanos de expresarse, ¿no? Ya. Otro de los puntos a tratar también es la ética, la responsabilidad de la difusión de la información. Esto tiene que ver también con la libertad de expresión, ¿no? Nosotros, un gobierno no puede convertirse en rector de lo que digan o no digan los comunicadores sociales. Cada uno sí tiene que ejercer su autocontrol, yo estoy de acuerdo en eso, y nos guste o no nos guste, hay eh, algunos caminos legales si algún ciudadano, algún funcionario se siente agraviado. Uno de los caminos es pues el derecho a la réplica, y bueno, y ojalá nunca se hagan comunes los casos en que terminan siendo denunciados los periodistas. Pero yo personalmente, cuando me han consultado a mí en el momento en que regía la ley de comunicación, yo dije que la mejor ley de comunicación es la que no existe. Y sigo manteniendo mi mismo criterio, ¿no? La mejor ley de comunicación es la que no existe. Hay suficientes normas en este país como para pensar que hay alguna suerte de camisa de fuerza que tenga que obligarnos a los periodistas a hablar o callar. El siguiente punto son las oportunidades para el periodismo local. A ver, no sé cómo están agremiados acá. La verdad es que confieso que a mí no me gusta hablar de lo que no conozco. No sé si acá está la Unión de Periodistas, si está el Colegio de Periodistas, existe el Colegio de Periodistas de la SUAY, pero lo que les puedo asegurar es que la administración nuestra va a ser absolutamente de puertas abiertas para poder garantizar el trabajo libre del periodista, porque el periodista normalmente no pide otra cosa, pide trabajar con libertad, con garantías de que se respete su trabajo, y esa es la legítima aspiración del comunicador. Y vuelvo a insistir en lo mismo, conmigo no tengan ninguna preocupación en cuanto al respeto a su actividad, porque yo la he ejercido durante más de 30 años y conozco también todas las dificultades que a veces tenemos que pasar los periodistas. Eso para mí no es que es irrelevante, sino que no es necesario que yo siga abundando en esto cuando les aseguro que la libertad de expresión va a ser respetada. Uno de los temas que también es importante mencionar, y nos vamos a salir del guión, espero nos disculpen, pero sí es importante tratar, ya que estamos acá en casa, cómo vamos a trabajar en las posibles soluciones del tema energético. Bueno, si ya estamos, esto es parte ya de la rueda de prensa, salvo que ustedes quieran formular algunas preguntas antes, me parece perfecto. Yo les contesto lo que gusten. Solo de astronomía no me pregunten, que es lo único de lo que no puedo hablar. Sí, muy buenos días, candidato. Les saludamos en medio de comunicación Notivoz. ¿Qué es lo que va a hacer usted con respecto? Hay proyectos estratégicos en lo que es Morona Santiago, están ubicados todos esos proyectos, Cardenillo y Santiago. Sí. Sus dos ya están con los estudios listos. ¿Cómo usted piensa impulsar sus proyectos? ¿Cómo los va a financiar? Ya. Y otra pregunta, ¿usted qué opina de las personas que se cambian de camiseta? Ahora están, por poner ejemplo, están aquí en este movimiento y pasa el tiempo y luego se cambian a otro movimiento político. ¿Qué opina? Bueno, para ir en orden. Cardenillo y Santiago son dos hidroeléctricas cuyos estudios estaban listos y ahora hay que actualizarlos. Esas dos hidroeléctricas funcionando a plenitud pueden generar 3.000 megavatios de energía, que es suficiente para cubrir las necesidades del país en un tiempo importante. La dificultad que me da la impresión que ha tenido ese proyecto para hacer realidad es el financiamiento, porque cuesta $5.000 millones, las dos, Cardenillo y Santiago.
Pero aquí es cuando uno tiene que gobernar siendo práctico y no dogmático, ¿no? No es ningún atentado contra la soberanía, ni mucho menos utilizar el sistema que se llama BOT, o sea, construye, opera y devuelve. Una concesión es lo que yo planteo, no una privatización. Privatizar es construye y quédate con la obra, explótala. Una concesión es tal y cual ocurre con las carreteras. Les doy como ejemplo Guayas. En Guayas el contrato de concesión termina el próximo año. La concesionaria tiene que devolverle al Estado las vías, en teoría, ¿no? Y el Estado puede tomar dos decisiones. Una, decir, ok, yo la voy a administrar. Yo digo siempre, Dios no lo permita, porque el Estado hasta ahora ha demostrado que es un pésimo administrador, si no veamos cómo están las vías del país. O la otra, decirle a la prefectura, licite, renueve, o no renueve, perdón, licite nuevamente para que entre la firma que mejor califique, pues se le sea adjudicada una concesión por, qué sé yo, pues se determinarán en los estudios si son 20, 25, 15 años, ¿no? Esa es una alternativa tal y cual se puede y se debe hacer con los proyectos que están paralizados. No solamente son Cardenillo y Santiago. Yo vengo de Loja, donde hay proyectos fotovoltaicos, proyectos eólicos, proyectos hidroeléctricos también paralizados por la misma razón, porque el Estado no tiene plata. Entonces, como aquí somos a veces muy dogmáticos, pensamos en temas como la soberanía, no es ningún atentado contra la soberanía que una concesión. De otra manera, no tendríamos concesiones en el Ecuador, están permitidas por la ley. Yo apostaría por una concesión en este punto. Claro, ojo que no es una solución para mañana, ¿no? Es una solución entre 5 y 6 años, pero a partir del primer día de la concesión empieza a inyectarse dinero en la economía. Son 5.000 millones de dólares que van a ingresar al Ecuador. Sobre el tema de los cambios de camiseta, bueno, mientras en lo que a mí respecta, aunque no creo que lo dijo por mí, en lo que a mí respecta, yo tengo un solo partido político en el que milito desde que lo fundé en el año 2014. Antes fui militante, o 2012, antes fui militante del PRE, son los dos movimientos por los que he pasado. En el PRE me desafilié y desde ahí he sido fundador y mantengo hasta ahora mi presencia yo como candidato a Centro Democrático. Los cambios de camiseta, bueno, a nadie le gustan, pero a veces ocurre que hay gente que se retira de los partidos porque no confía en la democracia interna. Hay candidaturas, hay asambleístas que se eligen a dedo, que les pasan la lista en una servilleta, o que el líder del partido dice, va y sácalo al de acá. Cuando no hay democracia interna, es posible que sea, digo que es posible, no digo que sea un hecho, es posible que esa sea una razón por la que algunos optan por buscar otros rumbos, ¿no? Pero de allí, mientras se respeten los procesos internos, nosotros en Centro Democrático me enorgullece decir que hicimos las primarias en todas las provincias asistidos por el CNE y no mandamos la lista por WhatsApp ni escrita en una servilleta. Nosotros sí hicimos primarias y eso es lo que deben hacer los partidos. Candidato, buen día, bienvenido. Si me permite, en el tema energético, usted menciona sus intenciones a largo plazo, pero ¿qué pasa con las a corto, mediano y largo plazo? Sí. Le consulto esto porque esta semana también se recibió la visita de la candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González, que seguramente usted conoció, sobre el plan que incluso dijo lo entregamos al gobierno nacional. Cuénteme, por favor. Bueno, a ver, plan mágico no existe, es mentira, porque la solución más rápida y es la que nadie puede predecir el futuro es que llueva torrencialmente, que se normalice el clima y las hidroeléctricas vuelvan a tener suficiente reserva de agua. Eso es especular. Pero decir que tenemos que optar hoy por la energía termoeléctrica en tierra es lo correcto. Hay que alquilar, no digo todavía por ahora comprar porque el Estado no tiene los recursos, alquilar energía en tierra para suplir los 800 y pico de megavatios que tenemos en este momento como déficit, porque ya 445 megavatios nos lo está entregando Colombia. A corto plazo, créame que no hay otra solución. A mediano plazo hay otras, por ejemplo, el campo Amistad. El campo Amistad está trabajando al 20% de su capacidad, produciendo 20 millones de pies cúbicos de gas que solamente lo ocupan 5 millones de pies cúbicos
la industria y el resto lo ocupa Termogás de Machala. Pero es una planta subexplotada, ¿no? Si se licita, y no se ha licitado porque seguro a alguien se le dañó el negocio o se le va a dañar el negocio, si se licita tendríamos energía relativamente barata, el equivalente a 8 centavos el kilovatio hora, que es manejable. El tema es que hay mucha gente a la que no le conviene, por ejemplo, que se licite el Campo Amistad porque se les corta un gran negocio que es importar el gas. Y el gas importado, el precio que se paga es 18 centavos, o sea, 10 centavos más de lo que costaría producirlo aquí. Y ese es el negocio que estaría afectado por lo que no se ha licitado el Campo Amistad. Hay que insistir en la licitación. Entiendo que ya está en el portal de compras públicas, porque esa es una alternativa muy buena para poder suplir las necesidades de energía. Y quiero agregar una cosa rápida, porque yo siempre escucho en todas mis visitas que hay mucha gente que con razón quiere la transición energética, es decir, quiere vivir ya una economía post-petrolera. Lo que yo les digo es que idealmente está bien, pero si nos ponemos a analizar, no estamos preparados. No tenemos suficiente energía hidroeléctrica, no tenemos suficiente energía térmica, no tenemos suficiente energía solar, no tenemos energía geotérmica tampoco, no tenemos energía eólica, solamente funciona en Loja, donde uno de los 3 proyectos genera 19 megavatios de energía. Pero lo demás no estamos listos, y para hacer la transición tiene que ser una transición sostenible, es decir, se necesita plata. ¿Y saben dónde está la plata? Aunque no nos guste, en el petróleo. Todavía tenemos que depender de los combustibles fósiles por lo menos 25 años más. El mundo sigue apuntando a eso, todos con miras a llegar a la transición, pero tienen claro en todas las economías que lo que hay que hacer es responsablemente seguir explotando el petróleo de lo que dependemos. El problema acá es que este es un país raro porque es el único en la región que pierde plata siendo petrolero. No sé si sabrán que aquí importamos 6.000 millones de dólares de combustibles cada año. Y Petroecuador es la única empresa que pierde plata. Y que estamos ahora en una media de producción de 385.000 barriles cuando deberíamos estar en 550.000. Pero en el momento en que quieran les diré qué pienso yo hacer con el tema Petroecuador. Hemos escuchado sus propuestas, perdón, solo para concluir, ¿de dónde sacar el dinero? Porque quizá no se repite el discurso de Daniel Noboa, que él recibió un Estado, entonces ahí también es importante. Ya, con mucho respeto digo, no me compare con Daniel Noboa porque el presidente venía de administrar una empresa familiar y una empresa de organización de espectáculos de reggaetón, quebró. Así que yo sí sé qué hacer. Yo estuve 10 años en la prefectura del Guayas y lo que tenemos que apuntar es a inyectar recursos a la economía. Y, por ejemplo, si logramos suscribir la concesión para Cardenillo y Santiago, son 5.000 millones que van a empezar a entrar. Y lo que hay que hacer necesariamente es retirar otra vez la deuda externa e interna, que significa asumir, contratar deuda más barata para pagar la deuda más cara y también buscar que algunos acreedores acepten darnos una moratoria. Una moratoria no es no te pago porque no me da la gana, es acordar un espacio de tiempo, 3 años, 4 años, donde el país no paga ni intereses ni capital, comprometiéndose a renovar los pagos para oxigenar la economía, que puede significar no menos de 2.000 millones al año, con ese alivio. Y a nadie debe asustarle porque, haciendo una rápida historia de 30 segundos, el primero en negociar aquí una moratoria fue Eloy Alfaro, y con esa plata que cerró el país, construyó el ferrocarril. El segundo fue Pérez Cordero, cuando tuvimos la tragedia del petróleo, ustedes deben recordar. Y ahora nos toca a nosotros, ¿no? Así como también me tocará viajar a China a negociar con el gobierno chino, de alguna manera, una compensación o terminar ese contrato que tiene amarradas las ventas de petróleo ecuatoriano por los préstamos chinos por 6.000 millones de dólares, porque ya le hemos pagado más de 2 veces. Así que vamos a tratar de gestionar una condonación con el gobierno de la China, con un gobierno con el cual hoy tenemos hasta un acuerdo comercial, ¿no? De modo que no es una locura, no es descabellado. De ahí tiene que salir la plata y empezar a pensar
que lo que tenemos que hacer es superar el problema que tiene hoy el país, y esto es que está rota la cadena de pagos. Usted sabe que a los municipios les pagan con papeles, a las prefecturas les pagan con papeles, y si a un constructor usted le paga con papeles, primero que al constructor lo castiga con el 10%. Ese constructor no va a poder comprar repuestos, ese constructor no va a poder pagar a todos sus empleados, va a tener que sacar a algunos. Y los que se quedan más tarde y no pueden llevar un plato de comida a su casa. Es una cadena, esta que les digo, y la única solución es inyectar recursos, y yo le he manifestado cuáles son las formas. Candidato, muy buenos días. ¿Cómo atraer inversión extranjera con la zozobra que vive el país en todos los ámbitos? Claro, tiene usted razón en lo que dice, pero nosotros mismos como país la espantamos, ¿no? Si todos los días en los titulares lo que se ve afuera es que Ecuador sigue viviendo un estado de guerra, las cifras lamentables, muy preocupantes, de violencia no han bajado. Nos dicen que hemos bajado un 17% en muertes violentas, pero no nos dicen cuánto ha subido esa cifra en extorsiones y secuestros, que es ahora... El 67%. No, es terrible, terrible. Aquí en el Azuay, efectivamente, el 67% de incremento, y zonas como Camilo Ponce, donde ha habido 30 muertes este año. Entonces, lo que vendemos es eso. Por eso es que, y otra cosa que espanta al inversionista extranjero, es el constante cambio de reglas. Aquí usted acuerda con una empresa X trabajo, firma un contrato, y resulta que a la mitad del camino, por cambio de ministro, o por cambio de presidente, o por cambio de gerente, ese contrato ya no le gustó. Entonces hay que cambiarlo. Y eso termina generalmente en organismos internacionales de mediación, y generalmente perdemos. No sé si ustedes se acuerdan de 1, 2, 3 casos que haya ganado el Ecuador afuera. Generalmente perdemos. Entonces, lo que hay que generar se llama seguridad jurídica. Esto se resume en las reglas del juego claras. Hablando en términos deportivos, si usted juega el primer tiempo en cancha de césped, no puede jugar el segundo tiempo en una cancha de cemento. Las reglas tienen que ser las mismas, y para eso hay la ley de fideicomisos, la ley de inversiones. Hay normas que garantizan la seguridad jurídica, pero lamentablemente no suelen aplicarse. ¿Qué falta? Voluntad política, porque casi todos los presidentes que han llegado a este país han llegado atados a algún compromiso de carácter económico con algún grupo económico posiblemente, pero como yo no tengo ningún compromiso, por ejemplo, hablo de la moratoria, aunque se molesten seguramente los tenedores de bonos, ni tengo bonos, ni tengo amigos que tengan bonos, no tengo compromisos. Entonces es bueno que llegue un presidente sin ataduras, que es lo que este país requiere, ¿no? Lo que la gente se pregunta, licenciado, es ¿cuál es la estrategia o qué varita mágica va a tener el próximo presidente para sacar al país de esta grave crisis moral, social, política y, por supuesto, económica que estamos viviendo? Bueno, ya le hablé algo del tema económico, pero quiero decirle que el otro gran problema que han tenido los gobiernos últimamente es el de dirigir los destinos del país con los panas. Yo creo que con los amigos del karaoke, del guitarreo, todos tenemos amigos para eso, del baile, de los chismes. Eso está bien, pero es para ese ámbito. No puede usted llevar a su gallada a que sea parte de su gabinete. El gabinete tiene que ser integrado por los mejores hombres y mujeres, y en mi caso yo no les voy a pedir el carnet de afiliación al Centro Democrático. Si el mejor perfil, por ejemplo, por decirlo, para el área del Ministerio de Trabajo es una ciudadana, una profesional con su corazoncito socialista, pero es la mejor, esa va. Si en el Ministerio del Interior, voy a ponerlo como ejemplo, podemos contar con el señor Topic, venga para acá, no importa que no sean afiliados del partido, hay que gobernar con los mejores, porque sobre todo hay que entender que un presidente no sabe todo, y no puede terminar como han terminado tantos presidentes envueltos en una burbuja. Eso se llama síndrome de Ubris, donde no oyen a nadie, sino que hay solo una ventanita por la que sus asesores le van diciendo qué está pasando afuera. Vive en otra realidad. Y lo que hay que hacer para comenzar es tener un buen equipo. ¿Sabe usted cuántas personas requiere un presidente profesional de alto nivel? 1.800. Y hay que tenerlas. Hay que tenerlas. Lamentablemente, en muchos gobiernos pasa que no se completa ese número, y por eso dicen a veces
mire que este trabajó en el gobierno de Correa, que este de acá trabajó en el gobierno de Lenin, este trabajó en el... Porque no es fácil y hay que prepararse para reclutar a este número importante de hombres y mujeres profesionales para los mandos medios en los gobiernos. Y eso no se ha hecho todavía, lamentablemente. Candidato, permítame una última pregunta de mi parte. Si quisiera saber para Azuay qué se tiene rápidamente. ¿Por qué le consulto esto? Porque siempre nos hemos visto afectados por el sindicalismo, incluso solo por citar nada más. Una unidad especializada para investigar estos delitos ambientales se encuentra en Quito y hasta allá se llevan las denuncias, esto toma muchos meses. Pero sí quisiera saber cuáles son sus planes. Yo resumiría diciendo que hay que devolverle Azuay a los azuayos, porque yo soy enemigo del centralismo. Yo creo en la desconcentración y esto que está pasando es realmente penoso, porque así mismo pasa incluso, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los insumos médicos para los hospitales. Todo está centralizado. Hay hospitales, estoy informado, hay hospitales donde faltan médicos, hay hospitales donde el desabastecimiento es clamoroso y la gente tiene que terminar comprando sus medicinas en las farmacias que hay en los hospitales, porque en todos los hospitales igual que solo hay farmacias y funerarias. Esa es la triste realidad de este país. No, hay un problema grave también con la migración y lo que va a pasar ahora más adelante, porque muchísima gente nueva ya está saliendo de los Estados Unidos, ecuatorianos, haitianos, colombianos, dominicanos están saliendo para evitar pagar una pena de 10 años de cárcel del señor Trump para que no tengan sus papeles en regla, son detectados por segunda vez trabajando en condiciones irregulares. Entonces, van a regresar acá y digo que esto es parte también de los problemas de Azuay, porque aquí Azuay es la segunda provincia con más alto número de inmigrantes, e incluso que aporta 1.700 millones de dólares, si no estoy mal, si no tengo mal, algo así, 1.200 millones, perdón, 1.200 millones de dólares en remesas. El gran problema que tenemos es que nos obliga a cuidar el trabajo de los azuayos. ¿Cómo vamos a hacer para cuidar el trabajo de los azuayos? Cambiando también la política migratoria en el Ecuador. Está muy bien y fue en su momento extraordinariamente buena la ciudadanía universal, pero hay momentos. Un país arruinado como el Ecuador no puede seguir dándose ese lujo, porque cada ciudadano extranjero que ingresa sin documentos es un trabajo menos para un ecuatoriano, porque ese ciudadano extranjero que ingresa sin papeles es contratado por algún mal empresario o por algún empresario que quiere ahorrar y por la mitad de lo que gana el ecuatoriano se queda y el ecuatoriano está en la calle. Entonces tenemos que cuidar las fuentes de trabajo de los ecuatorianos, cuidando también de que por la frontera solo pasen ciudadanos que tengan los documentos en regla, regularizar a los que están acá ya en el país, y a los que no quieren regularizarse, ahí hay que encender las alarmas, porque hay muchos que no se quieren regularizar porque tienen alguna deuda pendiente con la justicia, y a esos caballeros o damas o lo que sea, hay que devolverlos por donde vinieron. Fíjense ustedes lo que acaba de denunciar en Estados Unidos el señor Trump. En algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no estoy de acuerdo con él. Acaba de denunciar que ha comprobado inteligencia y el FBI en los Estados Unidos que Venezuela ha, entre comillas, exportado a centenares de integrantes del tren de Aragua. Una cosa terrible. Y acá estamos, en realidad, en el Ecuador hay que reconocerlo, que así como hay honestos ciudadanos extranjeros trabajando, hay muchos que todos los días los vemos en los periódicos, ¿no? Capturados cometiendo actos delictivos o siendo parte de las bandas. ¿Qué más hay que hacer por el Azuay? La salud es un problema fundamental y no puede seguir dependiendo de las decisiones centralizadas. Más hay que hacer por el Azuay. El Azuay tiene todavía problemas en sus sistemas de riego, que no han sido debidamente atendidos por los gobiernos, ni tampoco por la prefectura, que tiene la competencia, porque seguramente no ha habido la contraparte de los recursos, porque las competencias vienen acompañadas de recursos, pero si a la prefectura no le entregan los recursos, no va a poder hacer su trabajo. Es decir, si nos ponemos a hablar de todo lo que hay que hacer por eso, también hay que preocuparse del tema de la inseguridad, porque las cifras que tenemos ahora no las tenían antes. ¿Y de dónde se organiza el crimen organizado? ¿Dónde están las cabezas? En la cárcel.
En el caso de Azuay está en el Turi. En el caso de Guayas está en la regional de Guayaquil. ¿Qué es lo que ocurre? Que todavía no se han instalado los espacios. Todavía tenemos a los guardias de los guardias de las cárceles armados de un tolete y una gorra, y son realmente rehenes de los presos. Y además, usted nota cuando hay las redadas, que lo que capturan, lo que comisan la policía o las Fuerzas Armadas son generalmente celulares. Quiere decir que todavía no se ha bloqueado, no se ha logrado bloquear la señal de los celulares desde la cárcel para afuera. Si ustedes o nosotros pasamos afuera de la cárcel, no tenemos señal, pero de adentro para afuera sí lo hay. Entonces hay que constituir una unidad especial de la policía, especialmente preparada solo para el control